Hola amigas y amigos de la Oveja Trasquilada, muchas gracias por el favor de su atención. El día de hoy les traigo un video de esos que serán recordados por los siglos de los siglos, por seculum seculorum. Se trata de la intervención que tuvo el periodista Epigmenio Ibarra en el programa de noticias de Ciro Gómez Leiva. Ustedes saben que cada miércoles se reúnen y que debaten. El señor Epigmenio muy claramente del lado de Morena, del lado del presidente. Y aunque Ciro diga que es neutral, pues la verdad es que por sus comentarios, por sus intervenciones, sabemos claramente que él está del lado de Xóchitl Gálvez, del lado del PRI y del PAN, y que extraña esos tiempos en que pues estaba Peña Nieto, Calderón, Fox y otros en la presidencia, y él se veía muy favorecido. Entonces vamos a anotar aquí cómo Ciro Gómez Leiva pierde totalmente este equilibrio, lo saca de sus casillas, Epigmenio, con sus argumentos, en este capítulo que se llama El Esperpento. El señor Epigmenio nos dice cómo esperpento significa realmente algo grotesco, algo que no coincide con la realidad que estamos viendo todos los mexicanos, salvo obviamente el equipo de campaña de Xóchitl Gálvez y salvo los periodistas que están apoyándola. También hablamos aquí de el llamado a la violencia, a las mentiras, a la guerra sucia que hizo quien fuera funcionario en tiempos de Vicente Fox, el señor Castañeda. Entonces, aunque Ciro y toda su camarilla intentan hacerlo pasar como algo que fue muy fortuito, algo que no tiene importancia, de fondo esto tiene bastante importancia. Entonces, vamos a escuchar cómo se puso el agarrón y regresamos para un pequeño comentario. Y me valgo de Ramón del Valle Inclán, que en Luces de Bohemia establece un género que se llama el esperpento, que es la deformación grotesca de la realidad. Me parece a mí que bastaron solo unos cuantos discursos, un ritual, unos bailecitos y un programa esbozado que es una mezcla para conformar el esperpento de Xóchitl Gálvez. No es un insulto, es una descripción. Me parece que es un esperpento, que es una mezcla grotesca. ¿Qué es un esperpento? ¿Ella? Es un personaje de la realidad deformada. ¿Ella, la candidata, quién? La candidata, el personaje. El personaje de Xóchitl Gálvez podría estar en Luces de Bohemia de Valle Inclán, en esta descripción grotesca, acusadamente grotesca, de la realidad española de aquellos tiempos. ¿Qué hizo Xóchitl para merecer todo semejante descripción? Todo, desde pincharse el dedo, hasta salir con veladoras, hasta bailar, hasta ofrecer... En Fresnillo. Hasta ofrecer... Fresnillo, Zacatecas, a medianoche. Pincharse la sangre, pincharse los dedos, pincharse el dedo y hacer un pacto de sangre, que es un ritual. Mira, los oficiales de la SS juraban con sangre. Ir a Fresnillo, a Zacatecas, donde se ha derramado tanta sangre, a firmar con sangre un pacto. Y eso no fue en Fresnillo, lo de la sangre. Eso fue en Irapuato. Sí. Fue en Irapuato. Bueno, donde nació el Yunque. ¿Fue en Irapuato o en Irapuato? En Aguascalientes, en Aguascalientes. A ver si está por ahí. A ver si está por ahí Marcos. Sí, fue en Irapuato. Fue en Irapuato. Me pareció casi un mensaje subliminal ahí donde nació el Yunque, en Irapuato. Pero la combinación de factores. Me parece que bastaron esas pocas horas de campaña para dejar claro que el personaje no tiene con qué aproximarse críticamente a Claudia Sheinbaum. Y que ante la derrota, lo que viene es lo que anuncia Jorge Castañeda. Un artículo y un comentario en televisión. Es un llamado y está frente a quien lo dice. ¿Un llamado de quién a quién es? Es un llamado, es una descripción de lo que viene. ¿Qué está pasando? La mayor operación digital de la historia. Milenio la ha desmontado los últimos
2 artículos importantes de Milenio son muy interesantes, vale la pena leerlos, vale la pena acercarse a Julián Atilano, que está en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, vale la pena acercarse a Julián Macías, que está en España en pandemia digital. Hay documentación suficiente sobre la gran operación digital contra López Obrador. ¿Documentación suficiente? Un trabajo de Milenio de una parte. Perdón, y te acabo de mencionar a Julián Atilano. Sí, me puedes mencionar más. A ver, pero no los descalifiques. O sea, tus fuentes, yo no descalifico, pero reviso tus fuentes. Pásale, Marco. Un artículo de Jorge Castañeda, un par de buenas notas de Milenio y un trabajo de un señor, de un especialista. Perdón. Esas son tus fuentes. Perdón. Esas son tus fuentes. Este es un artículo de opinión. Sí. Yo no son mis fuentes. Yo lo que te estoy diciendo, Ciro. Esas son tus fuentes en tu artículo de opinión. No, Jorge Castañeda. Yo analizo lo que Jorge Castañeda dice, lo considero un connotado ideólogo del conservadurismo. Lo considero del conservadurismo. Sé que sus ideas han sido importantes para la configuración del proyecto Jorge conservador. Castañeda dejó el gobierno de lo que tú llamas el conservadurismo en 2003 y nunca regresó. Es uno de los críticos. Ideólogo. ¿Qué quiere decir ideólogo para ti? Es más duro que tú en la crítica a lo que llaman la guerra de Calderón. Fue hostil todo el tiempo con Enrique Peña Nieto. ¿Dónde está la consistencia en que es uno de los grandes ideólogos del conservadurismo? Jorge Castañeda, fuera del gobierno del conservadurismo desde 2003. Enfrentado, tiene que estar en el gobierno, tiene que estar en el gobierno para ser una de las fuentes de la que abreva la derecha. Estuvo en el gobierno hasta 2003. De 2006 al día de hoy es uno de los críticos más severos, más duros, es más duro que tú en el tema de Felipe Calderón. Y es uno de los ideólogos. Veo mucha inconsistencia en ese análisis. Bueno, perdón. Ahora, nada más precisión, porque sí somos periodistas. Marco Silva, ustedes sí son periodistas. Ustedes no sé si somos no periodistas. Lo digas así, Ciro, no te pases. ¿Me paso de qué? ¿Me paso de qué? ¿Me paso de qué? Porque sí somos periodistas. Citamos fuentes. Marco Silva Yo te estoy diciendo, es un artículo de opinión. Silva estuvo. Dice ella, ¿eres periodista? No. ¿Cómo sellaban su juramento con Hitler los oficiales de la SS? ¿Eres periodista o historiador? ¿Cómo se formó? Historiador. El periodista tiene que tener también noción de historia, ¿o no? Noción de historia. Tiene que conocer la historia, no dar puntadas de historia. No dar puntadas de historia y buscar metáforas forzadísimas todo el tiempo. Forzadísimas. Pues dime tú. ¿Sabes qué es forzado? Jorge Castañeda, ideólogo de la derecha. ¿Sabes qué es forzado, Ciro? ¿Sabes qué es extraordinariamente forzado? Y de eso hablo en mi artículo. Hablo de los trucos publicitarios. ¿Qué es pincharse con sangre y jurar con sangre? Es un truco publicitario que, digo yo, es extraordinariamente desafortunado porque remite a rituales propios de... Te remite a ti. A mí y a mucha gente. A quienes hemos leído, Ciro. Muchos aquí hemos leído. Marco ha leído mucho. A quienes conocemos la historia de los grupos de ultraderecha, a esta afición por la sangre, a esta cosa de juramos y mezclamos nuestra sangre. ¿Qué fue? ¿Con un alfiler? ¿Con qué? Yo lo que digo, y vamos al fondo, que en sus discursos, en sus propuestas, en sus acciones y con sus trucos, lo que ha configurado es un esperpento. Y lo hago citando a Ramón del Valle Inclán, que es un género literario y es una manera de observar cómo la realidad se deforma y se vuelve grotesca. Y digo que la señora parece una mezcla entre Felipe Calderón y Javier Milei, entre Vicente Fox y ¿cómo se llama? Nayib Bukele. Promete un poco de todo. Promete
guerra y promete los programas sociales. ¿Cuál guerra? ¿Dónde hubo una? En los discursos del viernes, ¿dónde se escuchó Se la acabó palabra la guerra? Textual. A ver, se acabó la cortesía con el narco. Con los delincuentes, con los criminales, con los criminales, no dijo narco. Se acabó la cortesía. Vamos a pausa, 8:30. Es un truco que no le funcionó. Y es un truco que a mí me remite a prácticas odiosas. Y si veo sus discursos y veo a una mujer que dice yo defiendo los programas sociales y milita en los dos partidos que votaron contra los programas sociales, y veo declaraciones suyas en las que afirma que hay en el pasado que hay que suspender porque la gente debe trabajar y ganar su tal. Entonces digo, por lo menos es incongruente, por lo menos. Milita en el PRI, milita en el PAN, que consideran limosnas, que consideran los programas sociales clientelares y se saca sangre para jurar que los va a defender. Ella votó por los programas sociales. Lo menos que puedo decir, sí, pero es la banderada de dos partidos que mayoritariamente... No milita, que es la candidata. Bueno, pero no milita, pero es la banderada del PRI y el PAN. A mí lo que me parece es que este personaje, con estas contradicciones, acusa, se vuelve un esperpento, una figura grotesca que es una mezcolanza, por un lado. Y por el otro lado de lo que hablo en el artículo es que al ser tan fallida la candidatura y precipitarse a mi juicio la debacle, la guerra sucia es la opción. Se va a volver más radical, más pernicioso. Y siento la tentación en la derecha conservadora, ante lo que se aprecia como una inminente derrota, como de patear el tablero. Ellos no lo aprecian así. Lo de fallida candidatura lo sabremos la noche del 2 de junio, la mañana del 3 de junio. Yo digo que bastaron unas cuantas horas para saber de qué pasta está hecha. Y está hecha de muchas pastas. Y hay muchas inconsistencias en su discurso. La desesperación, la rabia y el apelar a cualquier instrumento. Y lo describe muy puntualmente. En su discurso Jorge Castañeda. No lo hace, ¿eh? Ella no. Entonces, ella no, porque la mantiene. Sí toma elementos. Ella no habla del narcopresidente, pero sí mucha gente en su entorno y lo utiliza. Y dice, se acabó la cortesía con el narco. Los abrazos. No dijo el narco. Lo infiere. Los criminales. Lo puedes inferir de su discurso. Y ese es el truco. Es al revés. Yo creo que ha sido... El problema, Ciro, es que la suavidad de su discurso. La señora no prende, por un lado. Por el otro lado, lo que estamos viendo son prácticas que son indeseables en un proceso democrático. Sí. No. Sí los hay, no de ese tamaño. No lo sé. Lo que sí veo en la red es que no veo rastros en la red de una operación digital similar. ¿O tú los ves? No sé, te lo he dicho, no soy un analista de pero redes, no se necesita ser un analista. No tengo el conocimiento, los instrumentos. Basta seguir las redes sociales para saber que la creación de etiquetas con este volumen y esta continuidad y este de impacto... qué lado sigas las redes sociales, porque si las sigues para otro lado... Las golpizas también son... Estoy hablando de etiquetas, es decir, de lo que se llama tendencias. Bueno. Las tendencias se impulsan con mensajes por la frecuencia y cantidad de mensajes. Estoy hablando de una operación, te digo, llevo 10 años en Twitter. Sí. En 10 años, salvo casos excepcionales de lanzamientos internacionales de productos, no he visto jamás una campaña tan masiva, tan orquestada y tan Vamos multiplicada. A ver si además es exitosa. ¿Algo más? Yo escribo que bastaron solo unos cuantos discursos para ponerla en evidencia y para configurar el esperpento. De eso hablo. Gracias. Y ante esto digo que el incremento de la guerra sucia que se va a librar
en los medios, en la red, desde el púlpito, en el terreno, incluso combinada con el crimen organizado, la extrema derecha. Bueno, eso lo sostengo, de eso hablo. Y la campaña de calumnias es parte de la estrategia de guerra sucia, que no es contra un candidato o contra el presidente, es una campaña de guerra sucia contra la democracia. Eso sostengo. Eso sostengo. El famoso go negative. El famoso de go Jorge Castañeda. No hay una sola palabra. Analiza los discursos de Claudia Sheinbaum. Propuestas. De Xóchitl Gálvez no habla. Analiza los discursos de Xóchitl Gálvez y quítale a Xóchitl Gálvez en sus discursos a Claudia y a López Obrador. ¿Qué te queda? No, el de las 15 propuestas es bien amplio, es bien ambicioso el de las 15 propuestas. El discurso de sus 15 propuestas es absolutamente inconsistente. Y dice, entre otras cosas, una salvajada. Vamos a volver al ejército que haga lo que tiene que hacer. La cuarta misión del ejército. A las actividades civiles, dijo. Sí, la cuarta misión del ejército, establecida en la Constitución, dice que ha de contribuir con la construcción de obras para el desarrollo de la nación. Fíjate lo que dice. Y fíjate lo que ella dice. Lo vamos a quitar de eso. Y nada más pues dice, a más valía, dice, se va a poner fin a abrazos a los delincuentes. Nunca dice a los narcotraficantes. A los delincuentes. Pero antes dijo, se acabó la cortesía. O sea, a los delincuentes. Se acabó la pero oye, cortesía. no usa la palabra narcotraficante. Bueno, pero está hablando en el contexto del narco. De que no es un chistecito atribuir un video del narco a una persona. Tampoco es un chistecito mentir sistemáticamente en Palacio Nacional que yo desayunaba con García Luna. Y ese es, no, sí, volvamos. ¿Cómo no vamos a volver a eso? No es un chistecito. Y también cada vez que ese señor presidente desde la presidencia lo dice, mi teléfono se llena de insultos. Eso tampoco es un chistecito, pero eso sí, se las pasan. Bueno, se nos acabó el tiempo. 8:56, gracias Epigmenio, hacemos pausa. Fíjate que tú, como eres el dueño del micrófono, pues yo qué hago. A ver, ahora regresamos con Epigmenio. No se vaya, ahora regresamos con... Si no hubiera existido el instrumento de las mañaneras, hace muchísimo tiempo que este gobierno hubiera entrado en Barrena. Eso por un lado. En Barrena, ¿por qué se de una acción coordinada de los medios de comunicación? Así. Es decir, ¿yo con quién me coordiné? No, ¿yo con quién me coordiné? A duras penas me coordino con Manuel. Bueno, hubo un alineamiento, te lo pongo de otra manera, hubo un alineamiento ideológico y un alineamiento de intereses. Alineamiento que no implica necesariamente coordinación. Me echo para atrás un paso. Sí, bien, no hubo coordinación, hubo alineamiento. Llegó un gobierno al que no son afines muchos personajes muy importantes que tienen el micrófono a su alcance. Tampoco éramos afines en mi caso, y tú lo sabes, y estuvimos juntos en algunos momentos al gobierno de Fox. Bueno, entonces, ¿dónde están? Tú dices, ¿en el gobierno hay bots? No, señor, yo te estoy hablando de que la derecha está desarrollando la mayor operación digital de guerra sucia de la historia. Fíjate lo que te estoy diciendo y que hay evidencia de eso. No hay evidencia todavía. El famoso esperpento. Bueno, pues nos hemos dado cuenta qué difícil resulta para Ciro y compañía defender lo que no tiene congruencia con la realidad. La mayoría de los mexicanos nos damos cuenta que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está haciendo un buen trabajo, que si bien no es algo perfecto, tiene todavía gran recorrido, mucho por hacer. Ha marcado una gran diferencia con gobiernos priistas y panistas que tuvimos que sufrir por décadas y que lo único que hicieron fue beneficiarse ellos en detrimento pues el malestar de la población en general. Entonces Epigmenio muy hábilmente le dice, eso es un esperpento, ahí no hay coherencia con la realidad, es una campaña inflada, es una campaña que nos intentan vender con publicidad, con mucho dinero, pero que va destinada al fracaso. Xóchitl Gálvez simple y sencillamente no levanta y no se ve que vaya a levantar en los próximos días. Así que estamos en la antesala de lo que seguramente será un triunfo
avasallador por parte de Claudia Sheinbaum, algo que incluso superará lo visto en la elección pasada, cuando el presidente AMLO logró prácticamente barrer a la oposición. No solamente va a ganar, sino que estamos seguros que se va a cumplir el famoso plan C que busca el presidente, y de esta manera se va a poder avanzar mucho más fácilmente con las reformas que se tienen contempladas, tanto en el ámbito judicial como, por ejemplo, en la cuestión de las diferentes leyes energéticas y demás que se requieren para hacer una mejora en el país, para más bien reforzar o tener muy claro este avance y que no haya un retroceso.